¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? El día de hoy vamos a ver cómo eliminar completamente y de forma muy fácil la caspa. Así es que sin más, comenzamos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo de forma fácil y la mayoría de las veces con solo una aplicación de este producto casero que hoy vamos a elaborar, vamos a eliminar completamente la caspa. Y la verdad que con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa. Pero antes de iniciar, entendamos un poquito esto de la caspa, que muchos sabemos que empieza a caer esas cositas blancas como que si fueran nieve. Y muchas personas andan incluso los hombros llenos de caspa. Y es algo que usted no puede permitir. Y es que la caspa es una descamación excesiva del cuero cabelludo. Y esto sucede porque la piel de nuestra cabeza, del cuero cabelludo, se renueva más rápido de lo normal. Y las células muertas se desprenden en forma de pequeños copos blancos o amarillentos. Y eso es lo que cae sobre nuestros hombros. Aunque todos mudamos un poco de piel naturalmente, en la caspa este proceso se acelera muchísimo por irritación, grasa, hongos o resequedad, haciendo que estas escamas se vean y se caigan muy fácilmente y más rápidamente. Esto es como si de repente en su jardín todas las plantas grandes de un solo botaran todas las hojas. Eso mismo nos sucede a nosotros en nuestra cabeza, en nuestro cuero cabelludo con la caspa. ¿Y cuáles son las causas más comunes de la caspa? Vea qué interesante. Número 1, el hongo Malassezia globosa. Sí, yo tampoco lo había escuchado antes. Este vive naturalmente en el cuero cabelludo, pero se multiplica si hay exceso de grasa. Número 2, un cuero cabelludo demasiado grasoso o demasiado seco. Número 3, estrés, cambios hormonales o mala alimentación. Así que relájese un poquito porque si no, se va a llenar de caspa. Número 4, uso de productos agresivos o poca higiene capilar. No le gusta mucho lavarse su cabecita. Y número 5, clima seco o clima muy caluroso. Y otro punto importante, incluso ahí donde usted se corta el pelo, puede ser que no están desinfectando muy bien los utensilios con el que cortan el cabello, como los peines, los cepillos, las máquinas de rasurar o de cortar el cabello. Y estos pueden tener restos de piel muerta, grasa o microorganismos. Y sabiendo todo esto, la forma de eliminar la caspa es la siguiente. Bueno familia, yo ya estoy listo por acá con estos ingredientes que yo sé que todos tenemos en casa. Lo que vamos a necesitar primeramente es un limón. Y pues aquí mismo lo voy a partir. A este limoncito sí que le vamos a sacar el jugo, Yo les aseguro que esta fórmula es súper poderosa. La verdad que este limón estaba bastante jugoso. Si usted tiene un limón que de repente no está tan jugoso y el limoncito muy chiquito, pues yo le recomendaría que use 2. Vean, la verdad que me ha salido bastante jugo de este limón. Ahora lo que yo tengo por aquí es bicarbonato de sodio. Y yo le voy a agregar un par de estas cucharaditas. No es tan grande esta cuchara, yo le voy a agregar unas 2. Como ven, pues hace una reacción ahí de lo ácido con el bicarbonato. Ahora inmediatamente lo que vamos a hacer es que yo tengo por acá también un poquito de agua. Más o menos la cantidad de agua que dio el limón, pues más o menos esa misma cantidad de agua normal vamos a agregarle, para que podamos aprovechar esta pasta y nos rinda para toda nuestra cabeza. Yo les recomiendo a las personas que lo vayan a utilizar que pueden probarlo también en una pequeña parte de su cabeza para ver que no les vaya a hacer alguna reacción, aunque esto solo es limón con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, incluso ustedes saben que la verdad que más bien obtenemos de él beneficio de muchas maneras. Lo voy a poner acá. Voy a procurar también que ahí se vaya el bicarbonato.
Y mientras seguimos elaborando este producto, les recuerdo que si ustedes todavía no están suscritos a este canal, pueden suscribirse. Es completamente gratis. Además, hay una gran cantidad de videos, así como todos estos que les estoy dejando por acá, sumamente útiles, sumamente importantes, que la verdad que es una bellezada de videos, más de 600 videos que pueden encontrar en el canal que seguro les va a servir. Además, denle me gusta a este video y compártalo porque compartir conocimiento es una maravilla. Y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Bueno familia, y una vez que ya tenemos elaborado nuestro producto, lo único que hay que hacer es agregar este producto en toda nuestra cabeza, en todo nuestro cuero cabelludo. Que no se quede ninguna parte de su cabeza o de su cuero cabelludo sin que tenga este producto. Recuerde ponerlo en todo su cuero cabelludo, masajeando, haciendo ligeros masajes en su cabeza para que el producto interactúe con el cabello y además trabaje directamente con el cuero cabelludo, que es donde mayormente tenemos el problema. Y lo que se recomienda es dejar actuar este producto por al menos 5 minutos. Y después se lava el cabello como de costumbre. Algunas recomendaciones muy importantes también es que usted puede probar un poquito de este producto en una partecita de su cabeza o de su cuero cabelludo, porque siempre hay algunas personas que son alérgicas a ciertos productos. Quiero contarles así también rápidamente mi experiencia con este producto. La verdad que cuando usted se lo aplica, empieza a sentir como que algo le caminara en su cabeza, siente como una pequeña picazón, siente algo raro ahí en su cabeza, como que algo está pasando, pero no se preocupe porque eso es normal. Y también lo recomendable es hacerlo una vez por semana. Así que no se vayan a exceder de una vez por semana, porque si lo hacen, el efecto va a ser contrario. Y aplicarlo al menos durante un mes, que debería ser el tiempo suficiente para que su problema ya se haya eliminado completamente. O sea, 4 veces en el mes. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. Yo, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho. Un fuerte abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo donde ustedes me vean. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.